¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando a la persona con más poder del mundo se le zafa un tornillo? Pues prepárense porque hoy nos adentramos en las mentes de los 5 monarcas más perturbados y retorcidos de la historia. Abróchense los cinturones, que este viaje se va a poner muy, pero muy intenso. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando tienes poder ilimitado y tu mente se fractura, el resultado es catastrófico. Hoy hacemos la cuenta regresiva de 5 gobernantes que llevaron sus reinos al borde del abismo con su caos, su crueldad y su locura. ¡Arrancamos! Y comenzamos en el puesto número 5 con un nombre que seguro les suena: Jorge III de Inglaterra. Sí, el rey de la independencia de Estados Unidos. Pero detrás del personaje histórico se esconde una tragedia personal brutal. Un hombre que reinó 60 años, pero que luchó contra sus propios demonios. Y es que no hablamos de un simple mal carácter, no. Hablamos de episodios psicóticos tan severos que lo dejaban completamente fuera de la realidad. A tal grado que a veces tenían que amarrarlo a una silla para evitar que se hiciera daño a sí mismo o a los demás. Imagínense el terror en el palacio. Pero, ¿qué era lo que le pasaba? Durante siglos fue solo la locura del rey. Pero hoy la ciencia tiene una sospechosa principal: la porfiria. Es una enfermedad genética de la sangre que, entre sus síntomas, puede causar alucinaciones, paranoia y dolores terribles. De repente, todo su comportamiento errático empieza a tener sentido, ¿no creen? Ahora avanzamos al puesto número 4 con una historia que es parte tragedia, parte conspiración. Hablamos de Juana de Castilla, inmortalizada por su apodo Juana la Loca. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿y si en realidad nunca lo estuvo? A ver, la leyenda es súper conocida y bastante macabra. Se dice que estaba tan obsesionada con su esposo, Felipe el Hermoso, que cuando él murió, ella se negó a aceptarlo. Cargó con su ataúd por toda Castilla durante años, abriéndolo de vez en cuando para hablarle y prohibiendo que cualquier mujer se le acercara. Ok, esa es la historia oficial, pero ¿y si todo fue una campaña de desprestigio? ¿Una mentira gigante y muy bien planeada para quitarla del poder? Piénsenlo, una reina declarada loca no puede gobernar. Y aquí es donde todo se enreda, porque los principales sospechosos de inventar esta locura son su propio padre, su esposo y hasta su hijo Carlos. Los 3 hombres más poderosos de su vida. Tenían un motivo clarísimo: si Juana era incapaz, ellos podían gobernar en su nombre y quedarse con sus reinos. Una traición familiar de otro nivel. Y lo más increíble es que la propia Juana parecía darse cuenta del complot. En una de sus cartas escribió esto como diciendo: ya sé que están inventando cosas sobre mí. Además, muchos que la conocieron decían que era una mujer brillante y lúcida. Entonces, ¿qué fue? ¿Locura de amor o la víctima de la ambición de su familia? Si lo de Juana les pareció turbio, agárrense. Para el puesto número 3 nos vamos al Imperio Otomano a conocer a Ibrahim I. Un sultán cuya historia demuestra que el trauma infantil puede forjar verdaderos monstruos. Pongan atención a esto. Ibrahim pasó 22 años encerrado en una sección del palacio llamada La Jaula. Básicamente una prisión de lujo, donde vivía con el miedo constante de que su hermano, el sultán, ordenara su ejecución. Cuando por fin le tocó el trono, no era un hombre preparado para gobernar. Era una persona destrozada, una bomba de tiempo. Y su reinado fue extraño, por decirlo menos. Desarrolló obsesiones muy bizarras. La más famosa fue su fijación por las mujeres de talla grande. Literalmente envió emisarios por todo el imperio con la única misión de encontrar a la mujer más robusta para añadirla a su harén. Pero su inestabilidad pasó de ser excéntrica a ser mortal. Un día, un simple rumor, un chisme, le llegó. Una de las mujeres de su harén le había sido infiel. Su reacción fue monstruosa. Ordenó que las 280 mujeres de su harén fueran metidas en sacos y arrojadas al río Bósforo para que se ahogaran, así, por un rumor. Estamos ya en el podio, y la medalla de plata se la lleva Felipe V de España, el primer rey de la dinastía Borbón, un hombre cuya mente fue la desafortunada víctima de su propio árbol genealógico. Felipe padecía lo que hoy conocemos como un trastorno bipolar severo, con episodios psicóticos muy fuertes. Y sus delirios, eran bastante específicos. Esta cita es de una crónica de la época. Imagínense a los cortesanos tratando de convencer al rey de que no era una rana. Un caos total. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué causó esta enfermedad tan grave? La respuesta está en su sangre. Por generaciones, para mantener el poder y la sangre azul,
Las familias reales de Europa se casaban entre parientes, primos con primas, tíos con sobrinas. Crearon sin saberlo una trampa genética mortal. Y aquí lo vemos con números. Los científicos pueden calcular un coeficiente de consanguinidad. El de Felipe V era altísimo, incluso mayor que el que tendría el hijo de 2 primos hermanos. Hoy sabemos que esos niveles de endogamia disparan la probabilidad de sufrir enfermedades genéticas y trastornos mentales graves. Felipe fue, literalmente, una víctima de su linaje. Y con esto llegamos al puesto número 1, al campeón indiscutible de la locura en el trono. Un emperador cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de tiranía y depravación. Damas y caballeros, desde la antigua Roma, el inigualable, el terrorífico, Calígula. El historiador Suetonio, que escribió sobre él, lo resumió perfectamente con esta frase. Hay un antes y un después en su gobierno. La línea que separa al hombre del monstruo se borró por completo. Y lo que quedó fue aterrador. Su reinado de solo 4 años fue una locura total. La lista de sus logros nombró cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Convirtió el Palacio Imperial en un burdel para recaudar fondos. Se acostaba con sus propias hermanas. Y por si fuera poco, se autoproclamó un dios viviente y exigía que todos lo adoraran. Pero más allá de sus excentricidades, era un sádico, un verdadero sádico. Disfrutaba el sufrimiento ajeno. Se dice que si se aburría en los juegos del circo, ordenaba que arrojaran a una sección del público a los leones. Él no solo gobernaba con miedo, se alimentaba del miedo. Convirtió a Roma en su patio de juego sangriento. Y así terminamos nuestro conteo. Desde enfermedades genéticas hasta traumas profundos, las historias de estos monarcas nos dejan con una pregunta helada. ¿El poder absoluto simplemente saca el monstruo que una persona lleva dentro? ¿O es el poder mismo el que crea al monstruo? ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios cuál de estos gobernantes les impactó más. ¡Hasta la próxima!